Dice la palabra de Dios: los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. El Señor, Él en la edificación de su iglesia dice que Él dio ministerio, ¿cierto? Y que a unos son apóstoles, otros son profetas, otros son evangelistas, otros son pastores y otros son maestros. Es decir, Dios dio dones diferentes, ¿cierto? Sin embargo, a los pastores, a ellos les toca como hacer de todo, un poquito, pero son pastores, ¿no? Cuando hablamos de apóstoles, estamos hablando especialmente de aquellos que establecen nuevas iglesias. En el caso de la iglesia pentecostal, los misioneros son apóstoles. Sí, son los que establecen. Y generalmente los pastores cuando están empezando los mandan como a abrir congregaciones. Hoy en día no es como antes que los mandaban a sitios donde no había ni un creyente. Hoy en día sí ya envían los pastores a donde ya hay algunos creyentes. Y bueno, acordándome, para los que no saben, pues yo soy hijo de pastor. Y recuerdo, pues, por ejemplo, mi papá, no recuerdo el sitio, pero él dice que cuando lo mandaron a un sitio, al menos le llevaron el trasteo y se lo dejaron en el parque y ahí quedó él sin saber qué hacer. Entonces le tocó empezar a buscar todo porque allá no había nadie. Y así era antes. Y gracias a Dios por esos hermanos que trabajaron al principio, por eso ya vemos una iglesia grande, fortalecida, que ya hoy en día el pastor que sale a la obra, ya por lo menos le garantizan un salario mínimo. Anteriormente no era así, cada uno que se defendiera. Pero bueno, gracias a Dios porque eso es avance de la obra del Señor. Entonces, decíamos que los apóstoles son aquellos que establecen obras. En el caso de la iglesia pentecostal son los misioneros. Los profetas, pues, son los que anuncian la palabra de Dios. Usted sabe que la Biblia dice que tenemos la palabra profética más segura, ¿cierto? Los pastores, pues, son los que administran las congregaciones. Luego sigue los apóstoles, profetas, pastores, me salté uno. Evangelistas, me salté. Evangelistas, pues, son aquellos que son más dados a traer nuevas almas, ¿cierto? Y maestros son personas que profundizan en la palabra de Dios y enseñan. Entonces, las congregaciones necesitamos de todos estos ministerios. Y es por eso que hay traslados. Es por eso que un pastor ejerce su ministerio, el ministerio que Dios le dio en una congregación, y llega el momento donde Dios quiere que ya esa congregación tenga otro ministerio. Y eso es necesario para la edificación de la iglesia. Y puede ser que a nosotros de pronto a algunos les guste más que sea un maestro, a otro le guste más que sea un evangelista, a otro le gusta que sea más como una persona que administre muy bien, un pastor. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que estar contentos con todos. Y como leí el versículo, dice que los ancianos, cuando habla allí en este aparte de la palabra de Dios, se refiere a los pastores. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Entonces, lo que quiero decir con esto es que, hermanos, nosotros debemos honrar a nuestros pastores. No solamente al que está con nosotros ahora, sino al que llegue después. Y todos los que lleguen. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, hermanos, pues, hablando del pastor natural, el que pastorea ovejas, en la Biblia es un personaje muy importante. Tan importante que desde Génesis hasta Apocalipsis se menciona. Se menciona en Génesis 4:2 y se menciona en Apocalipsis 7:17. Y en todo ese trayecto, ese transcurso de la Biblia encontramos a los pastores. Y es tan importante que algunos de los personajes más importantes de la Biblia fueron pastores. Por ejemplo, Abraham fue pastor de ovejas. Moisés fue pastor de ovejas. El rey David fue pastor de ovejas. Y así muchos otros. Y en tiempos de Jesús, el pastoreo también seguía siendo algo muy común. Y Jesús se llamó a sí mismo como el buen pastor. En San Juan 10:11 dice: yo soy
el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Gloria a Dios. Ahora, en ese tiempo, los animales que ellos pastoreaban eran ovejas y cabras. Sí, eran unas ovejas que dicen que es una variedad siria y se caracterizan por tener una lana densa y una cola grasosa, una gran cola grasosa, dice. Los machos tienen cuernos, pero las hembras no. Por eso será el cuento de los cuernos, no sé. Las ovejas, pues las ovejas eran unos animales muy dóciles. Siempre, y ellos siempre estaban indefensas al ataque de cualquier enemigo. Por eso el pastor debe estar al lado de ellas cuidándola. Y en cambio los machos sí son como más atrevidos y ellos sí se meten en los riscos. Y por eso muchas veces se les enredaban las orejas en los arbustos, en las espinas. Pero a todos esos el pastor tenía que cuidarlas. El pastor todo el año está en una tarea constante, todos los días. Él le tenía que enseñar a las ovejas a obedecer sus órdenes, pero ellos lo tratan con amor, con ternura, incluso hasta les ponían nombres, ¿cierto? Eso dice la palabra de Dios, que Él la llama por su nombre. En la época de primavera, entonces el pastor sacaba las ovejas porque ya habían buenos pastos, ya podían llevarlas a diferentes sitios a pastar. Y entonces todos los días las llevaba a pastos frescos, a los alrededores del pueblo, y en ese tiempo aprovechaban para esquilarlas. En el verano, entonces como ya se secaban algunos pastos, tenían que llevarlas entonces a lugares más altos. Y ellos se iban por mucho tiempo con las ovejas y las llevaban buscando nuevas pasturas más frescas. En lugares más altos se encontraban pastos frescos. Y ellos se quedaban allá con las ovejas. En algunas oportunidades se encontraban cuevas y allí se resguardaban por las noches. En otras no, y ellos tenían que pasar la noche al lado de las ovejas vigilando para que los animales depredadores no fueran de pronto a llevarse o a comerse en alguna de las ovejas. Y dice la Biblia también que por la mañana llamaban a las ovejas y ellas seguían a los pastores, ¿sí? Cuando después de que dormían, digamos, en la cueva o en el redil donde estuvieran, dice Juan 10, 3 y 4, a este abre el portero y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Entonces, fíjese que las ovejas se compaginan tanto con el pastor y el pastor con las ovejas que ellas conocen la voz del pastor. Y el hermano Enrique alguna vez contó cuando él estuvo en Israel, y lo recuerdo como él lo contó, que él quedó impresionado de ver cómo venían un grupo de ovejas en un sentido y otro grupo de ovejas en el otro sentido, ¿cierto? Y se cruzaron entre ellas, se revolvieron y los pastores se saludaron y luego continuaron, y cuando continuaron la llaman y cada oveja coge para donde su pastor, ninguna se equivoca. Entonces debe haber esa, digamos, compaginación, no sé si está bien dicho, entre la oveja y el pastor. Entonces eso es algo impresionante. En el invierno sí tenían que resguardarlas. Las llevaban, digamos, a la casa donde permanecían normalmente, y allí estaban resguardadas todo el invierno. Pero hasta la primavera era que las podían volver a sacar. El pastor pues tenía un equipo de trabajo también. La ropa del pastor, por ejemplo, era una ropa sencilla, pero era muy resistente. Para protegerse de la lluvia y de la brisa nocturna. Se usaba generalmente un manto de piel de oveja, y se usaba con la lana hacia adentro, y debajo se ponían una túnica. También llevaban sandalias para proteger sus pies de espinos y rocas afiladas.
También llevaban un paño de lana tejida para cubrirse la cabeza. El equipo también incluía un zurrón, que es una bolsa de cuero donde llevaban el pan, aceitunas, frutas secas, queso u otros alimentos. También llevaban una vara, que era un garrote más o menos de 1 metro de largo, y ese garrote llevaba incrustadas algunos fragmentos de roca de pizarra, y se usaba como un arma también. Llevaban un cuchillo, llevaban el cayado para apoyarse al caminar y escalar, llevaban un odre, que era para llevar agua, llevaban un recipiente plegable de cuero, que era para sacar agua de pozos profundos, y llevaban la honda, que era para espantar depredadores e impedir que las ovejas o cabras se separaran del rebaño lanzando piedras cerca de ellas. Y también llevaban la flauta de caña para entretenerse y para tranquilizar a los animales con su melodía. Entonces, si uno analiza eso que el pastor hacía, era un trabajo arduo. Y los esfuerzos que hacía el pastor eran muchos, ¿cierto? Pero el rebaño también le proveía a él cosas como la leche, como la carne, como la lana y la piel, que era para uso de ellos, o las utilizaban para hacer intercambios, para hacer trueques, y así conseguir todo lo necesario para ellos. También las ovejas, usted sabe, y se utilizaban para los sacrificios al Señor. Entonces, los buenos pastores eran diligentes, eran confiables y valientes, arriesgaban su vida con tal de proteger al rebaño. Ustedes recuerdan que cuando David fue a enfrentar a Goliat, ¿él qué le dijo a Saúl? Le dijo, es que yo soy pastor de las ovejas de mi padre, y cuando viene un león o un oso y arrebata a uno de los corderos, yo voy y se lo arrebato. Y si el oso o el león me ataca, entonces yo tomo su quijada y lo mato. Fíjese que el pastor arriesgaba su vida por salvar a sus ovejas. Y bueno, y hay muchas otras cosas que el pastor hacía. Está, por ejemplo, la parábola de la oveja perdida, ¿cierto? El pastor deja sus 99 ovejas resguardadas y se va a buscar una ovejita que se le perdió. Cualquiera diría, pero una ovejita de 100. Pero esa ovejita es muy importante. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, eso que hacía el pastor natural, pues tiene mucho que ver con lo que hace el pastor de la iglesia, ¿cierto? Y el pastor entonces es aquel que cuida, que alimenta, que guía a la grey de Dios, que lo hace con amor y dedicación. Ellos son llamados por el Señor para llevar adelante su obra y tienen responsabilidad de velar por las almas a ellos encomendadas. Es un servicio que requiere entrega, que requiere sabiduría, que requiere ejemplo, y siempre buscando perfeccionar a los creyentes para la obra del ministerio. Es un trabajo que no cualquiera puede ejercer. Es un trabajo que solo lo pueden ejercer las personas que son llamadas directamente por Dios. Y dice Jeremías 3:15, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con conocimiento y con inteligencia. Fíjese que los pastores son dados por Dios. No es que a una persona se le ocurrió nombrar a alguien pastor. No, el pastor tiene un llamado especial. A mí me han preguntado muchas veces, ¿usted por qué no fue pastor? Y yo tengo una respuesta muy sencilla: no sentí el llamado de Dios. Yo creo que es suficiente, ¿cierto? Entonces, la persona que es pastor es porque fue llamado por Dios. Gloria a Dios. La persona que es pastor y no es llamado por Dios tiene consecuencias graves. Entonces, en este versículo que leímos, allí se resalta la importancia de que los pastores sean guiados por Dios y que conozcan su palabra para guiar y cuidar a su pueblo. Efesios 4, 11 y 12, que ya lo mencioné hace un ratico, que él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Entonces fíjese que todo esto que les decía al principio de
de estos ministerios que Dios dio es para perfeccionar a los santos. Entonces todos son necesarios, todo es necesario. Y en 1 de Pedro 5, 2 y 3 dice, pastoread la grey de Dios que está entre vosotros. Aquí vemos la responsabilidad de los pastores de cuidar y guiar a la congregación, siendo ejemplo para ellos. Entonces, como les decía, el pastor tiene la responsabilidad de alimentar. En el caso de los pastores naturales o de las ovejas, de alimentarlas, de llevarlas a buenos pastos, de darles pasto fresco, ¿cierto? El pastor de la iglesia tiene esa responsabilidad de alimentar espiritualmente a su congregación y conducirlos hacia la verdad. Es por eso que los pastores, ellos viven, se la pasan estudiando. Los pastores leen mucho. Estoy hablando de los buenos pastores, como lo es el hermano Enrique, que gracias a Dios el Señor nos dio un gran pastor. Y lo digo por conocimiento propio. Los pastores trasnochan mucho, orando, estudiando, analizando casos que se le presentan en la iglesia. Es una labor bastante ardua. Gloria al Señor. Primera de Timoteo 4:6 dice, si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Entonces, el pastor debe estar fundamentado en la fe para poder alimentar a su congregación con la palabra de Dios. En 2 de Timoteo 4:2 dice, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Entonces el pastor tiene esa responsabilidad de predicar, de enseñar, de corregir, de instruir, ¿cierto? Y muchas veces, digámoslo que en ese término, hasta de regañarnos, porque muchas veces las ovejas empiezan como a querer salirse del redil, y él lo hace, pero el pastor lo hace de una manera amorosa, de una manera tierna. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y hoy en día, pues nosotros vemos que los pastores se esmeran en pastorear el rebaño que Dios ha puesto bajo su cuidado. Y no como obligados, sino que lo hacen de buena gana. Tampoco lo hacen por ganancias deshonestas, sino que lo hacen con empeño. Dice 1 de Pedro 5:2, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Gloria al nombre de Jesús. Entonces, cuando nosotros analizamos lo que hace el pastor natural con lo que hace el pastor espiritual, vemos muchas semejanzas, ¿cierto? Y así como el trabajo del pastor natural es un pastor arduo, el trabajo del pastor de la iglesia es un trabajo arduo. Entonces, el pastor es una persona que, como les decía, todo el año está trabajando, está pendiente de sus ovejas. En la iglesia el pastor todo el año está trabajando, está pendiente de sus ovejas, está cuidando. Y las ovejas no pueden vivir encerradas en un corral. Asimismo, el pastor no puede a nosotros tenernos como si no estuviéramos en este mundo, ¿cierto? Las ovejas las sacan, caminan, están libres. Asimismo nosotros estamos libres, pero el pastor está pendiente de que nosotros andemos bien delante del Señor, ¿cierto? Gloria a Dios. Porque si el pastor lo hiciera de pronto de una manera que nos quisiera como cohibir, como obligar, como tenernos encerrados, pues eso no le hace bien a la oveja, ni a la oveja natural, ni al cristiano. Porque nosotros vivimos en un mundo de pecado, pero nosotros tenemos que tener el conocimiento, la fe, el poder para guardarnos de ese mundo de pecado. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Gloria al nombre de Jesús. Demos una alabanza al Señor. Bueno, como les digo, pues el trabajo del pastor es trabajo de 24 horas todos los días. Porque es que además de que el pastor debe buscar pastos
frescos y agua. Debe protegerla de los animales carnívoros y salvajes que abundan en esos lugares, como son el lobo, el león, el oso, los coyotes. Y por eso Jesús dice que Él es el buen pastor y que el buen pastor su vida da por las ovejas. Digamos que, como sacando, no es que esté concluyendo el mensaje, pero sacando unas conclusiones de esto del pastor, podemos decir que el pastor debe estar dispuesto al sacrificio para llevar al rebaño por lugares seguros, proveyendo los alimentos necesarios para la salud de sus ovejas y debe dejarlas libres para que se desarrollen sanamente, no abusando de la autoridad ni encerrándola en un establo, esclavizándolas. También podemos decir que el pastor debe estar dispuesto a servir y cuidar el rebaño las 24 horas y no debe delegarle su rebaño a nadie que no sea de su misma familia. Es decir, el pastor, por algunos motivos, muchas veces, se debe ausentar y pues debe delegarle este trabajo de administrar a otros de su misma familia. En el caso de las congregaciones, pues está la junta local, ¿cierto? Que está pendiente de la administración de la iglesia mientras el pastor no se encuentre. Y ustedes recuerdan, por ejemplo, cuando el hermano Enrique tuvo que ir a Chile, ¿cierto? Bueno, normalmente, no sé por qué en esta ocasión no se dio, pero normalmente lo que hacen es mandar otro pastor durante ese tiempo. Esa vez no lo hicieron. Pero bueno, gracias a Dios porque la iglesia cuenta con personas, columnas de la iglesia y creo que fuimos bien administrados. Amén. Gloria a Dios. También podemos decir que el pastor debe estar y vivir en medio del rebaño todo el tiempo para protegerle de los peligros existentes. Estos peligros se representan como las levaduras y las falsas enseñanzas que contaminan la vida de las personas. Por ejemplo, en Mateo 16, 6 y 12 dice, y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los saduceos. Y en el versículo 12 dice, entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. En Gálatas 5:9 dice que un poco de levadura leida toda la masa. También el pastor está pendiente de librarnos del ataque del león rugiente, que simboliza a Satanás, ¿cierto? Dice la Biblia, sed sobrios y velad porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente anda buscando a quien devorar. También hay lobos allá y nosotros debemos cuidarnos de los lobos. Dice Mateo 7:15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Pastor debe estar pendiente de todo eso y estarnos advirtiendo, cuidándonos. Gloria a Dios. Entonces el pastor de una iglesia debe amar su ministerio a tal grado que esté dispuesto a dar su vida por el rebaño. Vuelvo y repito, dice el Señor, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. O como lo dijo David, David se enfrentaba al león, se enfrentaba al oso. Y yo creo que ninguno de nosotros sería capaz de hacer eso, ¿cierto? Yo salgo corriendo, pero gracias a Dios por los pastores. Ahora, ¿qué necesita entonces un pastor de parte de la iglesia? El pastor necesita que la iglesia entienda su obra pastoral. Hay personas que creen que el pastor no hace nada. Creen que es muy fácil venir y pararse en este altar y dar una enseñanza. Y si bien es cierto, a muchas personas se le facilita enseñar la palabra de Dios, que no es mi caso, pero a pesar de que se les facilita, si se les facilita precisamente es porque han estudiado mucho. Es porque han leído, es porque se han puesto en las manos de Dios, porque buscan la revelación de Dios, porque se han humillado ante el Señor, porque han orado. Entonces, no es solamente lo que ustedes ven acá, de que viene y predica el domingo. Hay pastores que acostumbran predicar solo en la dominical. Hermano Enrique sí predican casi en todos los cultos, ¿cierto? Pero hermanos, ese es un trabajo difícil. Y bueno,
les comento, es que yo digo, si yo hubiera sido pastor, yo ya no estaba vivo. Cuando ya mi padre estaba en ya digamos, él empezó a perder sus capacidades. Entonces, yo le estuve ayudando varios domingos predicando seguido. Y yo cuando tengo que predicar, yo me trasnocho. Y yo ya me estaba, en un mesecito nomás, y ya estaba casi enfermo porque trasnochaba mucho. Entonces, por ahora digo, si yo hubiera sido pastor, yo no estaría vivo. Gloria a Dios. Entonces, hay que entender, hermanos, que el trabajo del pastor es un trabajo arduo. No crean que es un trabajo sencillo. Pocos entienden las presiones del ministerio, porque es que el pastor lleva las cargas de las almas y no es fácil mantener la unidad de la iglesia. Hay fatigas también por el estudio, por la predicación. Y es que, hermanos, el pastor es un ser humano como cualquiera de nosotros, ¿cierto? Como cualquiera de nosotros. Nosotros nos enfermamos, el pastor también se puede enfermar, ¿cierto? Nosotros tenemos días difíciles, el pastor también tiene sus días difíciles. Nosotros muchas veces tenemos problemas en el hogar, el pastor tiene problemas en el hogar. Él es una persona como cualquiera de nosotros. Pero además de tener sus propios problemas, que usted y yo los podemos tener, lleva los problemas de todos nosotros, porque Él está pendiente de todos nosotros. Él está pendiente, el hermano no vino al culto, ¿qué le pasó? Y empieza a buscar la manera de ayudarle en su problema. Este hermano está sin trabajo y está pasando necesidades, ¿qué puede hacer por él? No solamente lo lleva en oración, él hace lo posible por ayudarle. Esta familia está pasando por dificultades, hay problema entre los esposos, el pastor lleva esas cargas. La presión del pastor es grande. Y estaba yo escuchando en estos días de un suicidio de un pastor. Y mirando eso pasa mucho, pero no en la iglesia pentecostal, no lo he escuchado nunca. Dios quiera que nunca se dé. Pero yo digo, esto se debe precisamente a que hay personas que quieren ejercer el pastorado sin haber sido llamados por Dios, sin haber sido dotados por el Espíritu Santo, sin entender perfectamente que es llevarle las cargas al Señor, confiar en Él, depender de Él. Pero hay que orar por los pastores, porque es que si nosotros miramos este trabajo desde el punto de vista humano, nadie lo puede soportar. Nadie. ¿Cómo sería el estrés? O sea, hay personas que nos estresamos con cualquier problema. Y si el pastor no lleva solamente los problemas de él, sino lo de todos nosotros, imagínense el estrés que tendría que soportar. Entonces, hermanos, hay que entender qué es la obra pastoral. El pastor necesita que la iglesia lo comprendan y lo amen. Que los creyentes sean leales y lo defiendan contra los chismes. Eso se da en las congregaciones. Y vuelvo le repito, hermano, no lo estoy diciendo por la congregación del Jordán, eso es en todas las congregaciones. Hay personas que les gusta hablar del pastor. No sé qué le sacan a eso, pues allá ellos tendrán sus consecuencias. Pero hermano, nosotros debemos defender a nuestro pastor, sea quien sea. Nosotros no podemos admitir que se lleven chismes, no solamente del pastor, sino de los demás miembros de la congregación. Es que los chismes generan muchos problemas en una congregación y esos problemas recaen sobre el pastor. Entonces, que no haya chismes en nuestra congregación. El pastor necesita personas que los animen cuando son criticados. ¿Sí? Porque cuando el pastor se critica, él se desanima, es una persona normal. ¿Sí? Entonces, muchas veces los miembros de la junta de pronto le hacen un llamado de atención al pastor. Estoy seguro que no lo hacen por hacerle mal, lo hacen para que mejore en su ministerio seguramente o alguna situación de la iglesia. Pero el pastor eso siempre lo siente. El hermano Enrique es una persona que lo toma bien, pero siempre eso no es fácil, no es fácil. El pastor necesita que seamos personas que sean pacificadoras dentro de la congregación. Amén.
necesita que nosotros lo amemos como las ovejas del rebaño allá aman a su pastor, lo siguen, le obedecen. El pastor necesita que nosotros lo amemos. Amén. También el pastor necesita que la iglesia ore por él, que le ayude al pastor con sus oraciones. Necesita la oración también porque es que el pastor se puede desanimar. Vea, es muy común que los pastores tengan crisis. Y yo creería que todos, si no es el 100%, un 99.99% de pastores, les llega el día que ellos dicen, ¿por qué soy pastor? Yo mejor renuncio. Los pastores les llega esa hora. Y gracias a Dios que los que están es porque han superado eso, se han puesto en las manos de Dios, otros pastores, otras personas les han aconsejado y les han ayudado. Alguna vez me contaba pues mi padre que hermano Neptalí Ortiz, en ese tiempo era en el Caquetá. Hermano Neptalí Ortiz llegó donde mi padre a decirle que él iba a renunciar, estaba desesperado, tenía dificultades y bueno, y mi papá pues lo aconsejó. Y gracias a Dios que escuchó el consejo y continuó. Y el hermano Neptalí Ortiz tiene como 80 o más años y todavía es pastor. Entonces los pastores les llega ese día que como que están desanimados, hermano, nosotros tenemos que orar por ellos. Gloria a Dios. En algunas oportunidades, es decir, los pastores como nosotros tenemos altos y bajos en la vida espiritual. Los pastores también le pasa, porque ellos son seres humanos como nosotros. Entonces, hay momentos donde ellos se desaniman. Hay momentos donde ellos ven los problemas grandes como que no los pueden solucionar. Pero gracias a Dios por las congregaciones que oran por sus pastores. Porque eso necesita el pastor. Y Pablo solicitó, incluso el Pablo mismo que conocemos de la Biblia, las oraciones de otros. Dice en 2 Tesalonicenses 3:1, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Entonces, hay que orar, hermanos, por nuestro pastor. El pastor necesita una iglesia que dé testimonio, porque una iglesia que da testimonio gana más almas que el pastor. Y el pastor es muy feliz cuando ve a los creyentes que ganan almas constantemente. Y es que el trabajo de la iglesia es ese, ganar almas. Cuando el pastor está empezando congregaciones pequeñas, pues a él le toca hacer todo. Pero a medida que la iglesia va creciendo o él va administrando congregaciones más grandes, pues él no puede hacer todo el trabajo. Y el trabajo lo hace en compañía de la iglesia. Entonces nosotros, hermanos, debemos honrar a nuestro pastor. Honrar a nuestro pastor. Y eso de honrar al pastor, eso es bíblico. Dice Primera de Tesalonicenses 5, 12 y 13. Os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros. Gloria a Dios. Primera de Tesalonicenses 5, 17, que creo que fue el que leímos. Le dije mal, entonces primera de Timoteo 5, 17. Los ancianos que gobiernan bien sean tenidos por dignos de doble honor. Ve cómo Señor dice que debemos honrar a nuestros pastores, no como cualquier otra persona, más que otras personas. Sean dignos de doble honor, mayormente los que trabajan en predicar y enseñar. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Al igual que las ovejas allá en el campo,
entonces el pastor vela por nosotros. Y nosotros debemos entonces obedecer al pastor. Hermanos, el pastor puede ser que a nosotros no nos guste muchas cosas del pastor, pero es nuestro pastor, ¿cierto? Debemos obedecerlo. Es nuestro pastor. Lo que sí no podemos tolerar es el pecado. Eso sí no lo podemos tolerar. Pero si el pastor así tenga un estilo diferente, así tenga una forma de ser diferente a la que a nosotros nos agrada, es nuestro pastor, estamos sujetos a él, debemos obedecerle, debemos honrarlo. Amén, gloria al nombre de Jesús. Y dice que con alegría, ¿no? Entonces, allí nosotros vemos la importancia de reconocer y seguir la autoridad espiritual de nuestros pastores. Debemos obedecerles, someternos a su guía, ya que son responsables de velar por nuestras almas y Él rendirá cuentas ante Dios. También se nos exhorta a hacerlo con alegría y sin quejas, entendiendo que el liderazgo pastoral es un servicio importante y necesario para nuestra vida espiritual. Gloria a Dios. Entonces, honrar es un gesto integral, hermanos. No solo se da mediante un detalle o un obsequio, sino a través de nuestra sujeción y respeto, porque Él es digno de esa honra. Honrar al pastor no es de palabra, honrar al pastor es de hecho. Claro que es bueno, hay un versículo, no recuerdo en este momento cuál es la cita, pero que dice que nosotros debemos participarle a Él también, ¿cierto? Ahora se los menciono bien. Entonces debemos orar por Él, ya lo mencionábamos, porque es que la lucha, hermanos, son contra enemigos sobrenaturales, como lo dice en Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la oración es muy importante. Siempre, hermanos, ojalá en nuestras oraciones recordemos a nuestro pastor. El pastor, como también se los mencionaba ahorita, Santiago 5:17, él es humano y tiene tentaciones. Y como le pasó a Elías, vea, nosotros miramos la historia de Elías y para nosotros Elías es un personaje inspirador, ¿cierto? Pero vea que Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Pero él oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y luego llovió para que lloviese y llovió. Entonces, los pastores son así, ellos tienen las mismas tentaciones, pasan lo mismo que nos pasa a nosotros, pero son personas ungidas por Dios. Yo no sé quién de nosotros puede decir, voy a orar para que no llueva y no llueve. Pues a mí la fe no me alcanza. Pero los pastores, hermanos, son ungidos y Dios los usa grandemente. Ellos son personas especiales. Por fuera los vemos igualitos a cada uno de nosotros. Son personas especiales. Nosotros tuvimos aquí la oportunidad de presenciar la ceremonia se me olvidó el nombre, de ordenación de unos pastores. Es algo muy bonito y realmente Dios pone en estas personas algo especial. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Entonces los pastores, hermanos, debemos orar porque Él necesita sabiduría para aconsejar, para dirigir, para predicar. Debemos elogiarlos, es una manera de honrarlo también, ¿cierto? Porque ellos necesitan ser animados. El enemigo siempre trata de desalentarlos, pero la iglesia debe animarlos. Las buenas palabras, dice la Biblia, que revitalizan. En Proverbios 12:25, la congoja en el corazón del hombre lo abate, mas la buena palabra lo alegra. Es que bueno que elogiemos al pastor, ¿cierto? Debemos protegerlo. Es una manera de honrarlo, protegiéndolo. Porque él sufre ataques del enemigo. Y nosotros debemos rodearlo. Lo que hablamos ahorita, pronto chismes, falsos testimonios. Pero nosotros debemos rodear a nuestro pastor. Hay algunos creyentes que lo atacan que porque no los complace a ellos.
pero nosotros debemos defender a nuestro pastor. Algunos de pronto lo atacan porque no les gustó cualquier cosa, empiezan a hablar mal. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que negarnos a pasar chismes. Si alguien sale con chismes, primero no lo transmitamos. Segundo, aconsejemos a esa persona. No podemos permitir los chismes en la congregación. Otra forma de honrar a nuestro pastor es colaborando con él, porque el trabajo de la iglesia es de todos. Entonces, hermanos, cuando el pastor nombra las diferentes directivas, debemos trabajar, servirle al Señor, y con eso también estamos honrando al pastor, porque el pastor se anima viendo ese trabajo de la congregación. También debemos honrar a nuestro pastor aportando económicamente, ¿cierto? La Biblia dice que el obrero es digno de su salario. Y como les decía al principio, es que este es un trabajo arduo, trabajo de 24 horas, todos los 7 días de la semana, todo el año. Entonces, hermanos, el pastor es digno de que nosotros colaboremos también económicamente. Primera de Timoteo 5:18 dice, pues la escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla, y digno es el obrero de su salario. Gálatas 6:6 dice, el que es enseñado en la palabra haga partícipe. Ahí está el versículo que les quería mencionar ahorita. El que es enseñado en la palabra haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y gracias a Dios por todos esos hermanos que participan al pastor de lo que el Señor les da. Y recuerdo mucho, sobre todo, se da mucho en las iglesias que son de pueblo, que tienen mucho campo. Gracias a Dios, porque los hermanitos como que muchas veces los que menos tienen son como que los que más les gusta dar. Y yo cuando era niño, yo comí mucha gallina, gracias a Dios, porque andaba con mi papá y siempre lo atendían muy bien. Y bueno, gracias a Dios que yo disfruté de la honra que le daban a él. También yo disfruté de eso. Gloria a Dios. Dice también en 1 Corintios 9:14, así también ordenó el Señor a los que anuncian el evangelio que vivan del evangelio. Amén. Entonces, hermanos, honrar al pastor va a bendecirnos a nosotros también. Honrar al pastor es lo que Dios ha ordenado. Honrar a Dios es obedecer su palabra también, ¿cierto? Y dice la palabra de Dios en 1 Samuel 2:30. Llámalo, creo que. No me equivoque. 1 Samuel 2:30. Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice, yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová, nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco. Ese pasaje refiere a Elí, que Dios le había prometido que su descendencia, ¿cierto? Que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Pero luego le fue quitado esto, porque sus hijos no hicieron el bien delante de Dios. Entonces dice el Señor, yo honraré a los que me honran. Entonces, hermanos, si nosotros honramos a nuestros pastores, el Señor nos va a honrar a nosotros. Gloria a Dios.